Y como de costumbre voy a compartir el video en YouTube y el enlace por la plataforma de Moodle. Bienvenidos, estimados alumnos, a esta clase del día de hoy. Vamos a continuar con el estudio de la termodinámica, de todo lo que tiene que ver con la segunda ley, que como estuvimos comentando en la clase anterior, la segunda ley en principio te indica que hay una dirección natural en que ocurren los procesos de la naturaleza. Por ejemplo, si damos ejemplos industriales, es mucho más fácil realizar un proceso de expansión que un proceso de compresión. Por ejemplo, cuando tenemos una turbina y un compresor que trabajen en la misma relación de presión, es mucho más sencillo expandir ese gas que comprimirlo. Entonces, por ejemplo, mientras para una misma relación de compresión, de presión, mejor dicho, una turbina puede tener 4 o 5 etapas, un compresor puede requerir hasta 18. ¿Por qué? Porque lo natural es que los gases se expandan. Cuando usted agarra, imagínense que ustedes tengan un globo de esos de fiesta. Si ustedes sueltan el tapón, el aire que está allí va a hacer iniciar el proceso de expansión y eso es lo natural, eso es lo regular, eso es lo que es sencillo. Pero comprimir un aire para tenerlo encerrado en un globo es más complicado. Entonces, Pero, qué buena consulta. ¿Se está presentando? no, todavía no estoy presentando nada. Ok. Era para Solamente confirmar nomás. estoy haciendo una introducción a la clase, Vale, gracias. a la hora. Entonces, como decía un profesor que yo tenía en la universidad, que si yo quiero ir desde el primer piso hasta la planta baja, yo puedo lanzarme desde el balcón. Y si la altura no es mucha y soy ágil y todo lo demás, puedo caer medianamente bien. Y si caigo como los gatos, mucho mejor, que caigo de pie. Entonces, es natural, el proceso de caída libre es un proceso natural, ¿cierto o falso? Y si uno agarra, si uno está en una azotea y uno tiene una pelota en la mano y la suelta, la pelota va a caer, porque es el proceso natural, es que los cuerpos son atraídos hacia el centro de la Tierra por acción de la fuerza de gravedad. Entonces es sencillo que un cuerpo caiga desde la azotea hasta la planta baja, pero no es tan sencillo que un cuerpo vaya desde la planta baja hacia la azotea. Hay que aplicar un trabajo mucho mayor. Entonces, eso es porque por la dirección natural de los procesos. Lanzar un objeto hacia arriba no es un proceso natural. Entonces, por eso yo necesito un dispositivo que aplique el trabajo necesario, que proporcione el trabajo necesario para hacer esa elevación. Entonces, por eso es que tenemos, por ejemplo, en los edificios tenemos ascensores, porque no es natural ir desde abajo hacia arriba. Lo natural es ir desde arriba hacia abajo. Igual, por ejemplo, cuando estamos en los parques infantiles, ustedes observan que hay el zurradero. El niño se sube por la escalerita y después se resbala. Entonces, ahí estás ejecutando un proceso natural. Entonces, toda esta introducción es porque en la clase pasada, que ya está publicado también, me parece que en el módulo 5, todo lo concerniente a la entropía. Entonces, ahora vamos a ver estos tópicos que siguen formando parte de todo lo que es la segunda ley de la termodinámica, irreversibilidades y un poco el ciclo de Carnot, que es un contenido de interés teórico que se utiliza para el diseño de las máquinas térmicas. Entonces, en la naturaleza, la mayoría de los procesos son irreversibles, es decir, tienen un sentido natural en el cual ocurren y el sentido contrario no es
no es natural, es decir, es antinatural. Entonces, podemos definir un proceso reversible como aquel que se puede invertir sin dejar ningún rastro en los alrededores. Es decir, tanto el sistema como los alrededores vuelven a sus estados iniciales una vez finalizado el proceso inverso. Es decir, yo voy desde A hasta B y en el sistema y los alrededores no se produce nada. Todo queda igual. Ahora bien, esto solamente es posible si y solo si el intercambio de calor y trabajo netos entre el sistema y los alrededores es cero para el proceso combinado. Es decir, el proceso original, cuando voy desde A hasta B, y el proceso inverso, que es desde B hasta A. Aquellos procesos que no son reversibles se denominan procesos irreversibles. Ahora, en la práctica, no existen procesos reversibles. Pues al realizar un proceso y volver al estado inicial, siempre los alrededores deben hacer un trabajo sobre el sistema. Veamos, por ejemplo, es natural expandir un gas. Pero si yo después que yo tengo un gas, imagínense que yo tengo una cámara cerrada y allí ahí hay vacío y yo tengo una válvula para conectar, yo tengo una válvula que permite el ingreso de gas hacia esa cámara. Ese gas entra tranquilamente, primero que estoy ingresando a un espacio donde hay vacío. Por tanto, no tengo nada que se ponga en movimiento. Y la expansión es un proceso natural. Abro la válvula y el gas entra. Y una vez que el gas entró, se queda allí. ¿Cómo hago yo para que salga? O para volver a comprimir ese gas y recogerlo. Una vez que yo abrí la válvula y él entró a ese tanque, él no se va a devolver. Entonces, si yo quiero que el gas salga de la cámara de vacío y vuelva hasta el recipiente donde estaba contenido inicialmente, yo tengo que agarrar y traérmelo. Y para traérmelo necesito un compresor. Y el compresor va a hacer trabajo. Y al hacer trabajo, ya el proceso no es reversible. Y también pasan a nivel industrial. En el campo de la ingeniería pasan otras cosas, que son lo que llamamos las fuentes o factores de las irreversibilidades. Por ejemplo, la fricción. Siempre entre los componentes mecánicos existe fricción. Cuando usted tiene, por ejemplo, dos engranajes, por mucho que el lubricante sea bueno, siempre va a haber fricción entre esos dos engranajes. Y esa fricción va a generar calor. Y si hay calor, ya el proceso no es adiabático. Y ya, ahí se pierde la primera condición. Cuando usted expande libremente a un gas, como expliqué ahorita con el caso del gas que ingresó a la cámara, ya ese gas está expandido. Si usted lo quiere recoger, tiene que comprimirlo y al comprimirlo hay que hacer un trabajo. Cuando usted mezcla dos fluidos, vamos a suponer que nosotros tenemos que nos estamos preparando un cóctel y ese cóctel tiene, por ejemplo, tiene granadina, que es un fluido, y tiene soda. Una vez que usted mezcla la granadina, que es un jarabe que se utiliza para darle color, hay una persona que quiere ingresar, vamos a darle acceso. ¿De quién se trata? Buenas tardes. ¿Quién se está incorporando, por favor? Ah, es Otárola, si no me equivoco. ¿Cómo está, profe? ¿Todo bien? Bien, bien, bienvenido, bienvenido. Gracias. Entonces, si yo agarro ese jarabe de granadina y lo mezclo con una soda roja, ya una vez que está mezclado, no lo puedo separar sin hacer trabajo.
cuando hay transferencia de calor a través de una diferencia de temperatura finita, el calor va de la fuente caliente a la fuente fría. Las resistencias eléctricas, la deformación inelástica de sólidos. Una vez que un sólido se sufre una deformación inelástica, queda deformado. Hay deformaciones plásticas y deformaciones inelásticas desde el punto de vista de la mecánica de materiales. En una deformación plástica ya queda una deformación permanente. En cambio que una deformación elástica, imagínense cuando tenemos, por ejemplo, las ligas esas que utilizan para amarrar tantas cosas. Por ejemplo, tú las tiras, esas que utilizan para las resorteras, por ejemplo, que al menos se usaban cuando yo estaba niño para las resorteras. U ondas también les dicen. Usted las tira hasta cierto límite. Usted les tiró y usted la suelta, ella vuelve a su posición original. Pero si la fuerza que tú le aplicas es tal y se parte, cuando la liga se parte, está sufriendo una deformación plástica porque ya el material, por mucho que usted le quite la fuerza externa, él no vuelve a su posición original, ya él queda deformado. Igual también pasa con las reacciones químicas. Las reacciones químicas son un ejemplo de irreversibilidad. Una vez que usted mezcló dos sustancias, para usted separarla, usted tiene que hacer un proceso químico y ya eso ya no es algo que suceda de forma natural. Entonces, y como última idea, podemos decir que los ciclos reversibles son los ciclos de máxima eficiencia, es decir, son los ciclos ideales. Y lo ideal ya sabemos que no existe en la práctica. Una vez que usted, por ejemplo, usted tiene un cable y el cable se le rompió o hubo un cortocircuito y ese cable quedó deformado, o sea, usted tiene que cambiar el cable, por ejemplo. Entonces, yo que soy amante de los automóviles de combustión interna, fíjense acá, proceso reversible. En este caso tenemos la expansión libre de un gas en un cilindro pistón hasta unos topes. Eso es lo que ocurre cuando pues el gas se expande libremente dentro de esa mezcla, mejor dicho, de combustible y aire, se expande libremente aquí en el cilindro pistón de un motor. Adicionalmente, cuando hay fricción entre el cilindro y el pistón, se genera calor que se cede al ambiente. Entonces, fíjense que esto no es reversible de forma natural. Tenemos que esta fricción que se da entre el émbolo y la pared del cilindro te va a generar fricciones. Y la fricción es una fuente típica de irreversibilidad. Para que este proceso sea reversible, hay un mecanismo. Y ese mecanismo es el que hace que el motor tenga sus cuatro tiempos. En un automóvil se tiene lubricación para evitar la fricción, ciertamente. Pero por muy bueno que el lubricante sea, siempre va a ir ocurriendo un pequeño desgaste entre el cilindro y el émbolo, que es lo que llaman, el émbolo es lo que se llama pistón. Entonces, ese desgaste es lo que hace que al cabo de ciertos años ya el motor comience a perder eficiencia y a pasar aceite, como dicen coloquialmente. Cuando esa mezcla de combustible más aire más la chispa de la bujía, si es un motor a gasolina, porque los motores diésel no requieren bujía, enciende la mezcla, entonces se impulsa el pistón hacia abajo. Pero esto no sería posible sin la energía del combustible. Entonces, después se expande, lo vuelvo a comprimir y así voy. Y aquí cedo calor en el proceso de escape. Los motores diésel no usan bujía. La compresión inicial es tan fuerte que enciende la mezcla. Entonces, los ciclos que realiza el motor de un automóvil no son procesos reversibles, porque de forma natural, si es verdad, cuando se ingresa la mezcla, se expande el pistón. Pero para que ese pistón se devuelva, si no hay un elemento externo que haga trabajo, ese pistón no se va a devolver. En el ciclo de Carnot, este fue Sadi Carnot, que fue un ingeniero y hizo grandes aportes a la termodinámica.
En la práctica no es posible lograr ciclos reversibles porque no se pueden eliminar las irreversibilidades relacionadas con cada proceso. Como les decía, por mucho que los lubricantes sean buenos, la fricción nunca va a desaparecer. Por mucho que uno diga que un equipo es adiabático, eso es mentira. Los equipos nunca son totalmente adiabáticos. Siempre hay una pequeña generación de calor. Entonces, si eso es así, ningún dispositivo es adiabático, mucho menos es reversible. Por tanto, no es isentrópico. Bueno, me estoy adelantando un poco. Entonces, los ciclos reversibles, la idea de estudiar los ciclos reversibles como el ciclo de Carnot es que te proporcionan un límite teórico, un límite superior al desempeño de los ciclos reales. Entonces, si lo ideal es que se cumpla el ciclo de Carnot, y yo cuando estoy diseñando una máquina y saco mal mis cuentas, una máquina térmica, yo obtengo que voy a obtener una eficiencia mayor que la del ciclo de Carnot con las mismas temperaturas, entonces algo hice mal, porque el ciclo de Carnot es el ciclo más eficiente que puede haber. Si yo calculo mi ciclo y me da con una eficiencia mayor que la del ciclo de Carnot, quiere decir que estoy haciendo mal los cálculos y tengo que empezar de cero. En un ciclo de Carnot se realizan los siguientes procesos. Un proceso isotérmico reversible. Esto es totalmente ideal. En el cual el calor proviene de una fuente caliente o va hacia una fuente caliente. ¿Y esto por qué? Porque puedo tener ciclos de Carnot para generar potencia o puedo tener ciclos de Carnot para generar refrigeración. Entendiendo que un ciclo de refrigeración trabaja como un ciclo de potencia, pero al revés. Cuando hablamos de ciclo de potencia, por ejemplo, un motor realiza un ciclo de potencia. Y un ciclo de refrigeración es el que hacen las neveras y los aires acondicionados. Entonces, en un proceso isotérmico reversible, quiere decir que la temperatura es constante y no hay ningún tipo de fricción ni nada que me genere irreversibilidad. Luego tengo un proceso adiabático reversible, en el cual el fluido de trabajo disminuye su temperatura. Luego tengo un tercer proceso, que es un proceso isotérmico reversible, en el cual el calor se transfiere a una fuente fría o proviene de una fuente fría, para el caso del ciclo de refrigeración. Y por último, un proceso adiabático reversible, en el cual el fluido de trabajo aumenta su temperatura. Entonces, vamos a ver este ciclo de Carnot y vamos a compararlo con un ciclo Rankine. En la caldera, yo añado calor mediante un combustible que puede ser bagazo de caña, como que usan en los centrales azucareros, puede ser cascarilla de arroz, puede ser madera, puede ser búnker, puede ser gas, puede ser full oil, cualquier cosa que pueda quemarse, cualquier combustible. Eso en el caso de que sea un ciclo de potencia. Luego, ese vapor saturado o ese vapor sobrecalentado va a entrar a la turbina. Y en la turbina va a impulsar un generador, por ejemplo, para producir electricidad. Luego, ese vapor que sale de la turbina, que sale generalmente en forma de líquido vapor, va a entrar al condensador, donde se va a ceder calor al medio ambiente para tener después agua líquida saturada que vuelve a ingresar a la bomba de agua. Cuando es un ciclo de refrigeración, la cosa es distinta. En el condensador se va a expulsar el calor hacia el medio ambiente. Eso después va a seguir hacia una turbina para realizar la expansión o una válvula de expansión como es en las neveras. Luego, ese fluido de trabajo va a ir a un evaporador donde va a recibir el calor de la fuente de baja temperatura. Y finalmente entonces va a ir hacia una bomba para ingresar al condensador. Entonces,
El mismo ciclo, pero interpretado al revés con las flechas blancas. El ciclo tradicional de Rankine es con las flechas azules. Entonces, bueno, he hablado bastante de ciclos, bueno, y ustedes tienen que dar una charla de ciclos. No sé. Vamos a ver qué nos dicen aquí abajo. En la práctica, las turbinas no son adiabáticas. Por cuanto siempre hay una pequeña pérdida de calor por conducción, usted toca la pared de una turbina y va a estar caliente. Entonces, ahí hay una conducción de calor a través de las paredes de la turbina. Y aunque las bombas comprimen el agua, hay un incremento de temperatura porque es despreciable y todo, pero es un incremento al fin y al cabo, entonces eso te ocasiona que el ciclo sea irreversible. Y vamos a leer esto aquí con calma que se me había pasado por alto. En la caldera, el fluido recibe calor desde la fuente caliente y pasa de líquido a vapor. Y recordemos que vimos en las primeras clases de esta asignatura que cuando se da ese proceso, cuando el agua alcanza el punto de evaporación, cuando aparece la primera gota de vapor y yo voy a pasar desde el líquido saturado hasta vapor saturado, el proceso es isotérmico porque la temperatura es constante. ¿Por qué? Porque todo este calor que ingresa a la caldera se invierte en evaporar el agua. Después me dicen que en la turbina hay una expansión adiabática. Y es adiabática en el sentido de que las pérdidas de calor son pequeñas, porque yo minimizo la caldera, le coloco aislantes adecuados para que las pérdidas de calor sean muy pequeñas. En el condensador, el proceso es isotérmico, es decir, a temperatura constante, porque todo el calor que se desaloja, que pierde el fluido, es para hacer el paso desde líquido a vapor hasta líquido. Y en la bomba se considera que es una compresión adiabática reversible. ¿Por qué? Porque tampoco hay mucha transferencia de calor, pero eso no es cierto. Siempre hay una pequeña transferencia de calor. Entonces, como ni la bomba ni la turbina son adiabáticas, ya ahí el ciclo ya no es reversible. Aquí tenemos también ese ciclo de Carnot que mostramos acá, pero expresado en un diagrama de presión, volumen específico. Entonces, veamos. En el punto A, comenzando por el punto A, en el punto A, ¿en qué estado se encuentra el agua? Recordando que el punto A está aquí, a la derecha del domo, a la izquierda del domo, perdón. En el punto A, ¿el agua en qué forma está? No todos a la vez, por favor. Voy a ver quién está por allí para... Ningún voluntario. Está empezando a evaporarse, ¿no? Exactamente. Y si está empezando a evaporarse, está en forma de líquido saturado. O sea, aquí estamos en líquido saturado. O sea, aquí corresponde a la salida de la bomba. O entrada a la caldera. Posteriormente, entre A y B, cuando tú añades calor al sistema, el proceso que se realiza dentro de la caldera. En la caldera se pasa desde líquido saturado hasta vapor saturado. Posteriormente ocurre desde B a C una expansión. Y al haber una expansión existe una pérdida de presión. Fíjense que si en el eje horizontal está el volumen y en el eje vertical está la presión. Hay una pérdida de presión, aquí lo vemos. Y esa pérdida de presión está asociada con un incremento en el volumen. El volumen estaba por acá y después pasó acá, el volumen. Desde acá, perdón, desde aquí, pasó hasta acá donde tenemos un volumen mayor. Esto es una expansión. Pero a la vez, fíjense lo que ocurre aquí también. A medida que me voy expandiendo, el vapor saturado se va transformando en una mezcla de líquido-vapor. Entre C y D,
ocurre lo que aquí me dicen una licuefacción parcial, es decir, que se pierde calor, pero tendrá que llegar hasta acá. Y finalmente, desde D hasta A, hay una compresión adiabática y una licuefacción del vapor. Pero entonces aquí comienzan a aparecer los problemas. Vamos a ver cuáles son. Cuando yo voy desde B hasta C, a lo largo de la turbina, en las últimas etapas de la turbina, la humedad comienza a hacerle daño a los álabes de la turbina. Porque ahí comienza a aparecer la cavitación. La cavitación es mortal para los álabes de la turbina. Y cuando tengo de acá desde C hasta D esa licuefacción parcial o esa conversión de líquido vapor a líquido que no ocurre completa, y quiero meter eso a una bomba, la bomba no puede manejar una mezcla de líquido vapor porque también comienza a cavitar y eso daña las bombas, daña los rodetes de las bombas, rodetes, impulsores o impellers. Entonces, en la práctica, cuando yo salgo del condensador, el agua tiene que estar totalmente líquida. No puede haber vapor. Entonces, la salida tiene que ser por acá. Llegar otra vez hasta la parte izquierda, hasta la curva izquierda del domo de saturación. Entonces, como dije hace unos minutos atrás, el ciclo de Carnot indica la máxima eficiencia que tendría una máquina térmica. De allí su importancia. Veamos los principios de Carnot. La eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una reversible, que opera entre los mismos dos depósitos. Es decir, que si yo comparo dos máquinas, una reversible y una irreversible, que operen entre las mismas temperaturas, la máquina reversible siempre va a ser más eficiente. Y el segundo principio es que las eficiencias de las máquinas térmicas reversibles que operan entre los mismos dos depósitos, es decir, las mismas temperaturas, son las mismas. Y eso lo demostramos acá, que la eficiencia de un ciclo es el trabajo de un ciclo de este tipo, como que estamos estudiando. Sería el trabajo entre el calor. Y el trabajo sabemos que es el calor otorgado en la caldera menos el calor perdido en el condensador. Entonces, y todo eso dividido por el calor de la caldera. Cuando sacamos las cuentas y despejamos, obtenemos que la eficiencia de un ciclo de Carnot, en general de un ciclo, perdón, es 1 menos el calor de la fuente fría entre el calor de la fuente caliente. Pero al final, para una máquina térmica de Carnot, este cociente QL entre QH es igual a TL entre TH. ¿Por qué? Porque ellos consideran, tienen varias consideraciones allí. Primero se considera que como la masa es constante, la masa, el flujo másico en la caldera, perdón, es el mismo flujo másico que en el condensador. Y además de eso, consideran también otras cosas que pueden moderar el calor como un coeficiente por la diferencia de temperatura. De ahí viene esto entonces. Entonces, haciendo estas consideraciones, la eficiencia de Carnot siempre va a ser menor que 1, porque este número que está acá, TL entre TH, que es la temperatura de la fuente fría entre la temperatura de la fuente caliente, para el caso era TL, recordemos que es la temperatura en el condensador y TL es la temperatura en la caldera. Si la temperatura del condensador siempre va a ser menor que la temperatura de la caldera, este número va a ser un número menor que 1, pero positivo. Y si a uno yo le resto cualquier número menor que él, me va a dar un número mayor que 0, pero menor que 1. Entonces, el ciclo de Carnot, que es el ciclo térmico más eficiente, nunca va a tener una eficiencia del 100%. Entonces, otro ejemplo por acá. Si un refrigerador doméstico, eso que tenemos en las casas, se comporta como una máquina de Carnot, ¿qué compartimiento es más eficiente? ¿El congelador o el refrigerador? Vamos a ver entonces. La eficiencia de Carnot ya dijimos anteriormente que era 1 menos
este cociente TL entre TH. Y además, para el congelador, la temperatura interna es menor que para el refrigerador. Entonces, ¿por qué la temperatura en el congelador es más baja que en el refrigerador? ¿Por qué motivo la temperatura del congelador tiene que ser más baja que la del refrigerador? Escucho. Sencillamente, el congelador es para congelar carne y el refrigerador para refrigerar. Entonces, aunque estén en el mismo equipo, son dos compartimentos con funciones diferentes. Al congelador yo mando la carne, el pollo, el puerco o el agua para hacer hielo, porque quiero que esté congelado, se conserve y dure más. Digamos que en el refrigerador yo conservo otros alimentos o bebidas que no requiero congelar, por ejemplo, el agua para consumir el día a día, el jamón, el queso, las frutas y las verduras, porque no las quiero congelar. Entonces, vamos a suponer que la temperatura del congelador sea -4 y que la parte de la refrigeradora o de la nevera es 8 y que la temperatura ambiente es 25 grados Celsius. Entonces, voy a calcular la temperatura, la eficiencia, perdón, ¿cómo se llama? Del congelador, sabiendo que estas temperaturas son en Kelvin. Y si a -4 yo le sumo 273,15 para convertirlo en Kelvin, me da 269,15. Y 25 al sumarle los 273,15 me da 298,15. Entonces, de acuerdo con esto, la eficiencia del congelador es 9,72%. Una eficiencia muy baja, por cierto. Y de acuerdo con esto también, la eficiencia del refrigerador es de 5,7%. Pero resulta que eso es mentira. Eso es falso, porque la temperatura del congelador, al ser más baja, requiere más energía que la del refrigerador. Por tanto, si hay más consumo de energía del congelador que el refrigerador, entonces el congelador es menos eficiente. Por eso es que cuando uno tiene su nevera y a medida que va avanzando la quincena, la nevera se va vaciando, porque uno se va consumiendo los alimentos, si uno quiere ahorrar energía, uno debería ajustar la temperatura. Y de hecho, en los procesos industriales se tienen controladores de temperatura para mantener, número uno, la temperatura constante, porque los procesos son muy exigentes, hay que mantener temperatura constante, pero a la vez es para ir apagando resistencias, para ir apagando abanicos y para reducir el consumo de energía. O como ocurre en el caso de los aires acondicionados inverter. Cuando la habitación ya está a la temperatura programada, lo que hace el compresor es que comienza a girar más lentamente. Eso a través de unos variadores de frecuencia que ellos tienen internamente. Una aplicación bien interesante la de los aires inverter. ¿Qué sucedía en los aires acondicionados antiguos que no eran inverter? Lo que sucedía era que trabajaban con unos bimetálicos o con unos termostatos. Esos termostatos eran bimetálicos o son bimetálicos porque esos equipos todavía se usan en algunas partes. Entonces, recuerden ustedes que cuando ocurre un cambio de temperatura en los metales reaccionan con una dilatación o una contracción térmica. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando hay paso de energía, cuando hay paso de corriente, los alambres o los metales se estiran. Pero cuando se alcanza una alta temperatura, como el metal del termostato se contrae un poco, entonces si hay un contacto que está cerrado, cuando un contacto está cerrado, quiere decir que está el switch, que hay paso de corriente, mejor dicho. Y los eléctricos, entre los eléctricos y los mecánicos siempre manejamos terminologías inversas. Cuando en hidráulica se habla de cerrar, quiere decir impedir el paso. Cuando en electricidad se habla de cerrar el circuito,
quiere decir permitir el paso de energía. Y los eléctricos que tengo por ahí que me corrijan si estoy equivocado o no. Entonces, cuando usted cierra un switch, usted lo que está haciendo es permitir el paso de energía. Cuando usted lo abre, lo que se hace entonces es que se evita el paso de energía. Entonces, los termostatos, cuando hay una disminución de la temperatura, como el metal se contrae, entonces el circuito quedaba abierto y el compresor se apagaba. Cuando el compresor se apagaba, bueno, el sistema de aire acondicionado estaba trabajando sin el compresor. Poco a poco la temperatura se aumentaba. Cuando aumentaba la temperatura, el bimetálico se estiraba, volvía a cerrar el circuito y entonces el compresor que estaba detenido recibía la orden de arrancar de nuevo. Cuando recibía la orden de arrancar de nuevo, tiene que vencer toda la inercia, es decir, toda la resistencia al movimiento. Por tanto, ahí es cuando vienen los picos de consumo de energía porque tienes que arrancar de cero. Cosa que no sucede en el inverter porque el inverter lo que hace es que comienza a girar más lento, más lento, más lento. Pero por muy lento que gire, nunca se detiene por completo. Entonces, ya cuando tienes que acelerar o girar más rápido, no tienes que romper la inercia y por ende el consumo de energía es más bajo. Por cierto que cuando uno ve los datos de placa de un aire acondicionado, que uno ve, por ejemplo, 6 amperios, ese es el consumo pico. Ese es el consumo cuando se da el arranque. Ya después, cuando él arrancó, el consumo es mucho más bajo. Entonces aquí tenemos también un ejemplo, hablando de ciclo de refrigeración. Entonces, vamos a guiarnos por la nomenclatura que está acá. Compresor. El compresor comprime el fluido refrigerante y realiza, el proceso de condensación. El proceso de condensación, él está caliente. El gas está caliente. Esto, por ejemplo, ocurre en la parte de atrás de la nevera. Él llega y le cede el calor al medio ambiente. Cuando él ingresa después en la válvula de expansión que se comporta como una turbina, comienza a expandirse y a evaporarse. Pero en esa evaporación los refrigerantes alcanzan temperaturas por debajo de 0 grados Celsius. Entonces, ya él está aquí frío, muy frío. Y como él está frío, él atrapa el calor de los alimentos. Los alimentos están más calientes que él. Entonces, los alimentos, al estar más calientes que él, ceden ese calor al refrigerante. El refrigerante lo que hace es que recibe esa temperatura, ese calor, perdón. Vuelve al compresor, donde es comprimido, la temperatura se vuelve a elevar, ingresa al condensador y expulsa el calor hacia el medio ambiente. Me dicen, un refrigerador doméstico remueve 1.5 kilojoules desde el compartimento frío empleando un trabajo de 1 kilojoule. Calcule el calor transferido al ambiente y el COP, o sea, el coeficiente de desempeño. Entonces, aplicamos la primera ley. El trabajo es igual al calor de la fuente caliente menos el calor de la fuente fría. El calor de la fuente caliente lo desconozco, pero sí conozco el calor de la fuente fría. Porque me están diciendo que remueve 1.5 kilojoules desde el compartimiento frío, que es el compartimiento interno de la nevera, que es el que está frío. Y justamente está frío porque el refrigerante lo que se hace es atrapar el calor de los alimentos. Uno coloca, por ejemplo, un agua que está a temperatura ambiente a 25 grados y al día siguiente uno la consigue a una temperatura agradable, uno se la puede tomar. Y si es la cervecita también, o si es el refresco, ¿cierto? Entonces, lo que quiero despejar es el QH. Bueno, lo que hago es que al trabajo le sumo el QL. Y me da este 2.5 que está acá kilojoule. Y entendiendo que el COP o coeficiente de operación es el calor de la fuente fría, que es lo que yo quiero entre el trabajo,
1.5 entre 1 me da 1.5. Ahora, este es un equipo bastante antiguo, muy ineficiente. Pero a medida que ha avanzado la ciencia, han ido desarrollando equipos más eficientes como los inverter, cuyo único inconveniente que yo le veo es el tema de control. Por allí los eléctricos. ¿Cuál es el inconveniente que tienen los dispositivos de control en los equipos inverter? ¿Por qué lo dice? Por los ciclos, por las repeticiones. No, Que se queme la tarjeta. exacto, que se queme la tarjeta. No, pero pues ahora los componentes electrónicos están mucho más, o sea, Claro, especializados y resisten. sí, sí, claro, por supuesto que sí. No hay ninguna duda. De hecho, gracias a Dios que han mejorado bastante, porque si no, no pudiéramos tener equipos inverter y estuviéramos gastando mucho más energía eléctrica. El inconveniente es que se queme la tarjeta, como nos dijo por allí Otarola. ¿Y por qué se queman las tarjetas cuando no hay consistencia en el fluido eléctrico? Que eso es lo que mata realmente las tarjetas electrónicas, entre otras cosas. Pero es una de las más importantes. Ahora, el control, indiscutiblemente que es mucho más sencillo con una tarjeta o con un PLC, perdón, que con dispositivos electromecánicos, indiscutiblemente. Pero bueno, como no todo es color de rosa, tienen ese inconveniente. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe. En este ejercicio me están diciendo que se desea construir una central termoeléctrica. Es decir, una central que quemando un combustible, y no les he dicho algo, las termoeléctricas también pueden trabajar con energía nuclear. Creo que ese pedacito no se los había comentado. Porque al fin y al cabo, cuando se da la fusión nuclear, se libera una cantidad enorme de energía. Y esa cantidad enorme de energía que se libera se aprovecha para producir vapor y después de ahí en adelante es un ciclo Rankine tradicional. Sí, solamente que la caldera, en lugar de ser alimentada con un combustible fósil, es alimentada con energía nuclear. ¿Cuáles son las desventajas de la energía nuclear? Los desechos, profe. Eso es lo que mata la energía nuclear. Hay mucho miedo con la energía nuclear, también porque el terrorista que te hace armas nucleares y todo aquello, pero la energía nuclear bien utilizada es bastante buena. Pero cuando han habido accidentes, pero como el de Chernobyl, catastrófico. Ya hace poco hubo uno en Fukushima, en Japón, y también fue catastrófico. Sin embargo, eh, todas las fuentes de energía son contaminantes. No hay ninguna que sea salva, que sea inocua. Entonces, lo que tenemos acá es una central termoeléctrica a vapor con capacidad instalada de 1000 megawatts. O sea, 1000 megawatts es bastante normalito, pues. Si los condensadores serán enfriados con agua de un río cercano, generalmente estas plantas las colocan a la orilla del mar, a la orilla de un lago o a la orilla de un río para poder tomar agua de alimentación, enfriar el proceso y después descargar esa agua caliente del río. La temperatura máxima del vapor será 550 grados Celsius. O sea, que esto me huele a mí como que es vapor sobrecalentado. Y los condensadores trabajarán a 10 kilopascal. Calcule el incremento de temperatura en el río aguas debajo de la descarga de los condensadores. Es decir, que yo agarro este río que según este plano tiene unos 60 metros de ancho, tiene 8 metros de profundidad. O sea, en este río que está aquí yo no me bañaría porque es muy profundo. A ver si me sale un lagarto por ahí o una culebra, con mucho cuidado. Entonces, me dicen que el río tiene una velocidad promedio de 10 metros por minuto. Entonces, tenemos una succión donde recibimos agua del río, la utilizamos para los condensadores o torres de enfriamiento y esa agua caliente, bueno, la vuelvo a descargar al río. Y te piden calcular el incremento de temperatura.
Es decir, cómo impacta esta descarga de la planta en el río, que va a producir un incremento en la temperatura. Y ese incremento de temperatura te puede ocasionar daños a la fauna y a la flora marina. Produce afectaciones. Entonces, solución. Del dibujo se puede apreciar que el río tiene 8 metros de profundidad y 60 metros de ancho, y que su velocidad media es de 10 metros por minuto. La potencia de la planta me dijeron que es de 1000 megawatts, y 1000 megawatts, este mega significa 1 por 10 a la 6, que es 1.000.000. Entonces aquí estamos hablando de 1.000.000 de kilowatts. Entonces, en los condensadores se trabaja con la mezcla líquido-vapor, que justamente la función de un condensador es convertir una mezcla líquido-vapor en líquido saturado. Entonces, cuando yo me fui a la tabla de saturación, la tabla de presión, para un valor de 10 kilopascal, yo obtuve que la temperatura es 45.8. Entonces, ya sé que la temperatura máxima a la cual ingresa el calor a la caldera es de 550. Perdón, esta es la temperatura máxima de operación, esa es la temperatura de salida del vapor. Y esta es la temperatura más baja. Entonces, este es el TL y este es TH. Perdón, TH es acá y TL es esta. Entonces, esto es lo que les decía. Buscamos la tabla de saturación. Aquí está el valor de la temperatura. Tengo aquí las propiedades del agua. Y bueno, suponemos ahora que la planta tiene una eficiencia máxima que sería la de Carnot. Y con eso vemos la eficiencia. Entonces aquí tengo la temperatura del condensador, aquí tengo la temperatura de la caldera. Y con eso me da que la eficiencia es bastante buena, es de un 61,25%. Entonces, si ya tengo la eficiencia y yo sé que la eficiencia es el trabajo entre el calor, y el trabajo ya lo tengo porque el trabajo es de 1.000.000 de kilowatts. Entonces, con ese dato yo voy a calcular ahora cuál es el calor descargado al río. Entonces, aquí está lo que yo les había dicho. La eficiencia es 1 menos el QL entre QH. Y además sabemos que el trabajo es el calor de la caldera menos el calor del condensador. Entonces, esto ya lo hemos hecho anteriormente. Y en resumidas cuentas, para despejar el trabajo, o el calor en este caso, agarramos el trabajo y lo dividimos entre su eficiencia. Y te da que para tú producir 1.000.000 de kilowatts en esa planta, tú tienes que añadir 1.632.653 kilowatts de calor. Entonces, ese es el calor añadido a la caldera. Ahora vamos a calcular cuál es el calor que llega hasta el río. Lo despejo de aquí también. El calor que llega hasta el río es QL. QL sería entonces igual a QH menos el trabajo. Ese QH ya lo acabo de calcular. Si le resto el trabajo, la potencia de la planta, yo tengo que al río le llegan 632.653 kilowatts. Entonces, el río recibe una cantidad importante de calor. Que lo ideal ahí sería entonces, bueno, vamos a tratar de hacer una regeneración o un recalentamiento para que ese calor no se pierda tanto y no pierda tanto calor hacia el río. Ok. Por otra parte, considerando que el río está a una temperatura constante y una presión constante. Si el río está afectado por la presión atmosférica y una temperatura constante, ¿el agua del río estará como líquido saturado o como líquido comprimido?
Profe, ¿puedes repetir, por favor? Claro que sí. Cuando uno se va a bañar a un río, ¿a qué temperatura está el agua? ¿Una temperatura agradable o está más bien medio fría? Depende de la hora. Ok, pero generalmente uno se quiere bañar en un río en la mañanita porque el agua debe estar fría, ¿cierto? Sí, fría, fría. Ok, fría. Y encima de eso, el río está soportando la presión atmosférica. Entonces, Sí, como líquido comprimido. exactamente, como líquido comprimido. Entonces, de aquí yo voy a modelar que el calor de un líquido se puede escribir como esta expresión que está acá. El calor sería igual al flujo másico por el calor específico del agua por la variación de temperatura. Entonces, esa expresión que está acá es válida para líquidos, que se modele el calor como flujo másico por el calor específico a presión constante por delta T. Esto es cuando se considera que es un líquido y que está a una temperatura, que el delta T no es muy grande. ¿Y por qué podemos decir que el delta T de un río, o sea, el incremento de temperatura de un río no es muy grande? Porque varía muy poco a lo largo del día. Claro, en la mañana y en la noche estará más frío, pero tampoco es que varía tanto. Entonces, cuando yo busco en las tablas de termodinámica el valor del calor específico a presión constante C sub P para el agua, y ese valor está tabulado a temperatura ambiente, que es 25 grados Celsius. Entonces, ese valor es 4.184 kilojoules por kilogramo Kelvin. Entonces, tengo el flujo másico, tengo el C sub P y tengo el delta T. Y tengo el calor. El flujo másico, perdón, no lo tengo. Pero además se sabe que el flujo másico es caudal por densidad. ¿Y cómo calculo el caudal? El caudal sería igual a la velocidad por el área. Y por eso era que tenemos estos datos acá. Si el río tiene 60 metros de ancho y 8 metros de profundidad, toda esta sección que está acá tiene un área de 60 por 8, que es 480 metros cuadrados. Y si tú lo multiplicas por la velocidad, te va a dar su caudal. Entonces, y si el caudal lo multiplico por la densidad, obtengo entonces el flujo másico. ¿Cómo sé cuál es el valor del volumen específico del agua? Porque el volumen específico es el inverso de la densidad. Ajá. Fíjate que la densidad es 1 entre el volumen específico. Entonces te queda el flujo másico es caudal entre el volumen específico. Entonces, el volumen específico, como es agua a 25 grados Celsius, es aproximadamente este valor, ¿verdad? El caudal ya lo tenía, que era el área. El área es 480 por 10 metros por minuto, que te da entonces 480 por 10 es 4.800. Entonces serían 4.800 metros cúbicos por minuto, que lo dividí por 60 para llevarlo a metros cúbicos por segundo. Entonces tenemos ya el flujo másico. Tenemos también el C sub P. Y tenemos también el calor. Entonces,
esta variación de temperatura es el calor, que lo despejé de acá, el calor dividido por el flujo másico y el C sub P. Y al final me da que es una variación de 1.91 Kelvin. No es una variación importante, una variación pequeña, una variación de 2 grados no es apreciable. Sí, pero no. Porque, por ejemplo, el incremento global de las temperaturas ha hecho bastantes desastres naturales. Pero bueno, por ahora, si la variación de temperatura es esta, podemos decir que es aceptable y que no pasará gran cosa. ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Están todos calladitos hoy. No, prof, de mi parte no. Ok, No, profe, entonces, por acá tampoco. pues bueno, entonces, esta mañana recibí el correo, Andrea, de tu grupo, entonces la respuesta es sí. Ya ustedes tienen su grupo de 3 personas y quedo entonces atento a que se conformen los demás grupos. No sé si ya los han conformado o si me los envían por correo o sencillamente yo lo que hago es que yo comparto los temas y ustedes los seleccionan, pero deben ponerse de acuerdo entre ustedes porque ningún tema debe quedar repetido. ¿Entendido? Listo, profe. Y gracias por lo del... A la orden. Me parece que el grupo de Andrea, como son 3, ustedes pueden explicar entonces, eso es una sugerencia, ustedes verán si la toman o no. Pueden explicar el ciclo ranking con sus variaciones, el ciclo ranking básico, el ciclo ranking con recalentamiento y el ciclo ranking con regeneración. ¿Están de acuerdo? Sí, por supuesto que sí. Profe, usted nos está Objeciones haciendo ninguna. maldad, pero aceptamos el reto. Que es sencillo. Yo he hablado en esta clase bastante del ciclo ranking, ¿cierto o falso? El ciclo ranking tiene bastantes, hay mucho que decir del ciclo ranking, es el ciclo más viejo. Hay mucha experiencia en el ciclo ranking y se sigue usando. ¿Quién más está por allí? Entonces, ahora en un rato que prometí hacerlo más temprano y no les he enviado el correo. Con respecto a la fecha del examen, yo pienso que se puede hacer el día sábado. ¿Están de acuerdo o no hacer el examen el día sábado? Estén un poco más tranquilos. Ya después, Bueno, profe. ¿A qué hora, sí, profe? no, bueno, después de mediodía. Sábado, este sábado. Sí, no, este sábado no, el sábado 20, ¿qué? Sábado 26. Así, por ejemplo, Andrea, en lugar de ir de sábado de shopping, te quedas tranquila en la casa, estudiando termodinámica, resolviendo el examen Profe, tranquilita. ojalá fuera de shopping el sábado de todo. Yo trabajo. Bueno, Y pero a pide el veces, día pero libre también. no, pero si es el sábado 26, estoy en primer turno, así que salgo como a las 11 de la mañana, mediodía, por ahí. Ah, bueno, perfecto. Entonces usted, en lugar de irse el sábado en la noche de pachanca, usted se queda quieta en la casa. Así se ahorra dinero y no tiene que estar gastando en taxi, ni en Uber, ni nada de eso, ¿verdad? Pero tiene que avisarme la hora. Sí, sí, la Bueno, vamos a hacer el sábado, porque el sábado, sí, me avisa la hora y yo cuadro. bueno, el examen puede estar disponible desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Un solo intento como de costumbre, 2 horas para hacerle el examen. Ya, Por mí está bien el sábado, prof. sí. Así tienen más tiempo para estudiar, porque también lo pudiéramos hacer el martes, si ustedes quieren, no tengo ningún problema. Pero si lo hacemos el sábado, tienen más tiempo para estudiar. Igual, el último examen, pudiéramos hacerlo el 17. Yo creo que tengo chance para entregar las notas hasta el 19. En teoría, ya yo debería haber corregido todo el sábado, entonces el día del examen, como es un examen que va a ser de fácil corrección, ya puedo tener las notas ya para el 19 de diciembre, si Dios quiere. De esta manera, déjenme regresar acá rápidamente al calendario. Voy a finalizar la grabación para poder subir el video.